en su palabra. Voy a compartir un texto que está ahí que dice la misión y la guía del Espíritu Santo. Perdón, no debería decir Apocalipsis, en realidad es otro pasaje. ¿Ya? Ahora lo vamos a ver. ¿Pueden avanzarle un segundito, por favor? Ahí sí. A ver, vamos a verificar algo. Sí, ahí sí, está bien, gracias. Y antes quisiera pedir que el Señor nos guíe, que tengamos un tiempo de reflexión que sea de mucha bendición para todos nosotros, que el Señor nos ayude a reflexionar, a estar pendientes de la palabra, a pedir al Señor humildemente que sea Él el que habla en nuestra vida, que nos guíe para poder entender, que nos guíe para poder aplicar en nuestra vida, que nos guíe para ser humildes de corazón y que Él encuentre en nosotros una mente dispuesta, un corazón muy dispuesto para que la palabra de Dios tenga acogida en nuestro corazón. ¿Les parece? Oremos. Padre, estamos aquí en tu presencia en esta mañana. Eres bueno con nosotros, Padre, de tantas formas, de tantas maneras, Señor. Tienes tantos detalles con nosotros cada día. Podemos, Padre, caminar contigo y comprender, Señor amado, tu bendición, tu cuidado y tu amor. Podemos entender, Señor, que a cada paso que damos, tu gracia y misericordia nos sostiene, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros, Señor amado, aún en aquellas cosas que nosotros no sabemos o no entendemos, Señor. ¿De cuántas cosas nos libraste hoy? ¿De cuántas cosas nos librarás en el paso del día, Señor? ¿De cuántas cosas nos vas a librar en el curso de esta semana, Señor? Nos sostienes, nos amas y día a día nos das lo necesario para vivir, Señor. Humanamente tal vez muchas personas no pueden decir que tienen una abundancia, pero ¿quién puede decir que le ha faltado, Señor? La abundancia que viene de ti es mucho más que lo material, es mucho más que lo que vemos. Es tu presencia en nuestras vidas, es tu gracia que nos sostiene. Es tu amor maravilloso que día a día nos permite seguir caminando con fe y con confianza. Es esa fortaleza que viene de tu presencia y que nos ayuda a enfrentar aún los días malos, Señor. Gracias, Padre, por bendecirnos. Gracias por amarnos. Oramos, Padre, por nuestros hermanos que hoy, tal vez queriendo estar acá, no pueden estar, Señor. Tenemos hermanos y hermanas que están sufriendo tiempos de enfermedad. Algunos están conectados en esta hora, Señor amado, a través de las redes. Te pedimos tu bendición para cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre, por estar en esta hora juntos y ahora, al disponernos a escuchar tu palabra, te pido que todos tengamos un corazón humilde, Señor, que seamos capaces de escuchar tu voz y que tu voz nos hable de una manera profunda, de tal manera que podamos caminar contigo en integridad, de tal forma que podamos caminar contigo con una mente renovada, transformada por la presencia gloriosa de Cristo en nuestra vida. Que tu palabra nos hable profundamente. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros en esta hora. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hemos estado tratando una temática que tiene que ver con la misión de la iglesia, a la luz, por supuesto, de todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, a la luz de la idea de permanecer en Cristo, de confiar en sus caminos y también de entender que somos parte de su reino y siendo parte de su reino, el Señor, por supuesto, nos ha dado la tarea y el hermoso privilegio de colaborar con Él en lo que Él está haciendo. Nosotros sabemos que la misión de Dios tiene que ver entonces con alcanzar a todas las personas. Dios no quiere que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento, que todos lo conozcan. Lamentablemente también sabemos por la Escritura que mucha gente va a rechazar a Dios y aún hoy lo rechaza y aún con tantas pruebas maravillosas del amor de Dios las personas muchas veces prefieren vivir en sus propios caminos. Aún así, somos todos invitados a participar, quienes hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, de esta hermosa misión de Dios de redimir, de reconciliar, de rescatar, de justificar. Y, bueno, quité algunos slides, ya son menos, ¿cierto? Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a las personas con Él. El privilegio de aquellos que han sido reconciliados con Dios es ayudar y ser puente para que otros también tengan reconciliación. Él nos dio el mensaje de la reconciliación. Eso es importante porque significa que el mensaje no es nuestro, no es algo que nosotros vamos a inventar desde nuestra perspectiva humana o criterios humanos, sino que es algo que viene de parte del Señor. Y por supuesto nos hizo embajadores. Eso significa que no solamente somos portadores de un mensaje, sino que significa también que no nos representamos a nosotros mismos, sino que representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Representamos a su palabra, representamos entonces también al Señor en otras áreas, no es solamente en el mensaje, sino que también en un estilo de vida. Y eso es, por supuesto, un tremendo desafío, porque significa que tenemos la responsabilidad de compartir el mensaje del Evangelio, pero a la vez tenemos la responsabilidad de vivir el Evangelio, de tal forma que nuestros hechos no apaguen las palabras o el mensaje,
¿sí? Sino que sean coherentes con Él. Y nuestra misión, ahí está, la hemos visto en otro momento. Bueno, atrásito. A ver, vamos a ver, ahí sí. Sí, ahí parece que volvió. Ya. Sí, no se ve ahí, está... sí, ahí se coordinó. Bien, perfecto. Entonces, nuestra misión, predicar el Evangelio de Jesucristo, formando discípulos mediante la enseñanza de todo lo que Él ha mandado y servir en la extensión del reino de Dios desde Peñalolén y hasta lo último de la tierra. Nuestro deber y nuestro privilegio, ¿cierto? Y todos somos partes entonces de este deber. Avánzalo tú mientras tanto, porque creo que no toma, así que para que pueda ir avanzando. Dame un segundito para que puedan ver la presentación. Tenemos entonces este privilegio y obviamente la vida de la iglesia y el plan de la iglesia obedece a esta realidad. Todos nosotros hemos sido llamados a esta misión y por lo tanto yo creo que tenemos un deber profundo de formarnos, de capacitarnos, de caminar con el Señor. Tenemos el deber profundo de aceptar esta misión y tal vez una de las cosas más complejas en la vida cristiana no es recibir las bendiciones que vienen de Dios. Mucha gente las recibe, mucha gente las disfruta, mucha gente las quiere, las anhela en su vida, pero también es verdad que muchas personas no logran comprender cuál es su lugar dentro de la misión de Dios. Y de ese punto de vista me parece que es crucial para que podamos tener un desarrollo y podamos tener un crecimiento personal y espiritual, que podamos entonces, muchas gracias, que podamos comprender el lugar que tenemos en la misión de parte del Señor. Ahí está. Entonces, no es algo menor, desde Peñalolén y hasta lo último de la tierra. ¿Bien? Un enorme desafío. Así es que acá vamos sirviendo en la misión de Dios como súbdito de su reino. Hemos tratado todas estas temáticas las últimas semanas y hoy nos corresponde la misión y la guía del Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Un tremendo tema, ¿cierto? Entendemos que el Espíritu Santo obviamente está presente en su iglesia, lo enseñó Jesucristo, pero eso no significa que necesariamente comprendamos o entendamos lo que eso significa. Hechos 13 tiene un pasaje que me parece muy didáctico para poder comprender la obra del Espíritu. Tenemos que decir que no hay necesariamente una teología sistemática muy amplia acerca de la obra del Espíritu Santo. En teología se define como neumatología, el estudio del Espíritu Santo. No hay una neumatología tan amplia respecto de la obra del Espíritu. Quien tal vez más habla cosas específicas acerca del Espíritu Santo es el mismo Jesucristo, en Juan capítulo 14, 16, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, pero no hay una neumatología tan amplia. Así es que vamos a algunos pasajes para que podamos comprender respecto a lo que se dice de él. Dice en Hechos capítulo 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Ese Juan es Juan Marcos, el que después va a escribir el Evangelio de Marcos, ¿ya? Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús. Barjesús significa hijo de Jesús. Obviamente es un intento de engaño, ¿ya? Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Hay un escritor que dice que en realidad Lucas, quien escribe Hechos, no quiere volver a llamarlo Bar Jesús, así que lo llama por el sobrenombre que es mago o hechicero. ¿Bien? Elimas. Procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo.
e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Un pasaje bíblico muy impresionante, una experiencia muy concreta de personas que sirven al Señor y por supuesto de la obra del Espíritu Santo. Algunos problemas para comprender la obra del Espíritu. Hay un teólogo, Millard Erickson, y algunos otros más que definen algunas problemáticas. La primera es que hay menos revelación escrita explícita en relación al Padre y al Hijo, es decir, se habla menos del Espíritu Santo que del Padre y del Hijo en la Escritura. Entonces algunos dicen que esa es a veces una complicación para poder entender la obra del Espíritu Santo. Una de las primeras tal vez limitaciones. La segunda es que falta una imagen de referencia concreta, porque todos nosotros entendemos la imagen del Padre, por un lado, y también entendemos como referencia la imagen del Hijo. Inmediatamente, al referirnos al Hijo y al Padre, podemos obtener ciertas características muy concretas para nosotros, son muy visibles. Pero respecto del Espíritu Santo, no necesariamente eso ocurre. ¿Bien? Entonces, como una pequeña limitación, dicen algunos. Por otro lado, un teólogo dice que la naturaleza subordinada de su ministerio en relación al Padre y al Hijo también podría ser una limitación. ¿Qué significa eso? Significa que cada vez que aparece como el Espíritu Santo en la Biblia, muchas personas lo leen desde la perspectiva subordinada, es decir, el Espíritu subordinado al Hijo, el Espíritu subordinado al Padre. ¿Bien? Entonces dicen algunos, esa es una complicación para entender también la obra del Espíritu Santo. De hecho, el arrianismo, que era un movimiento teológico muy antiguo, decía que, interpretaba así entonces que como el Hijo estaba subordinado al Padre, el Hijo no era igual al Padre. Bien, esa era la interpretación teológica y se tomaba el mismo concepto para hablar acerca del Espíritu Santo. Es decir, si el Espíritu Santo está subordinado al Hijo y el Hijo está subordinado al Padre, estamos hablando de tres personas distintas, decían los arrianistas, no son exactamente iguales. Entonces generaban un tipo de categorización, un estatus, ¿cierto? Y por lo tanto al Hijo y al Espíritu Santo se les daba una categoría o un estatus menor. ¿Bien? Dificultades para entender acerca de la obra del Espíritu. Por otro lado, a veces hay un rechazo al diálogo para evitar la controversia, porque para algunos el Espíritu Santo tiene una forma, ¿cierto? Y para otros otra. Para algunos hablar del Espíritu Santo y entender la obra del Espíritu es signo de prestigio. Algunos muestran, ¿cierto?, la obra del Espíritu, la viven, sobre todo en ciertas denominaciones. Y para otros es como un estigma porque no quieren ser comparados con las personas que entienden el Espíritu Santo de cierta forma. Así es que también es como un tipo de limitación. Y la última limitación tiene que ver con el reduccionismo que prioriza la emoción y la falta de control. Porque también muchas veces se ha entendido la obra del Espíritu como algo que tiene que ver con la emoción y no con lo racional, ¿cierto? Que a veces tiene que ver con la falta de control. Yo me acuerdo que antiguamente la gente decía como lo tomó el Espíritu. ¿Se acuerdan eso? Sí, entonces como que lo tomó el Espíritu y parece que tomar el Espíritu significaba como un descontrol, un desorden. Y en realidad el texto bíblico dice que el Espíritu de Dios es espíritu de orden y de paz. Es como una contradicción, ¿cierto? Por lo tanto, algunas personas cuando hablaban de aspectos racionales, controlados, hablaban de una relación con Dios tal vez más ordenada, pero cuando decían que venía el Espíritu, parece que el Espíritu generaba caos, desorden. ¿Ven? Entonces, esas limitaciones, ese reduccionismo, por ejemplo, y todo lo que acabamos de mencionar, ya sea cuestiones teológicas, o perspectivas bíblicas, o costumbres, o hábitos de algunas denominaciones, han sido históricamente algunos problemas para comprender la obra del Espíritu Santo, ¿ya? Pero también hay algunas influencias históricas que han incidido en la comprensión del Espíritu Santo. Por ejemplo, el escolasticismo protestante, un movimiento del desarrollo del conocimiento, del estudio de la Biblia, de la teología, que definía la fe como la doctrina correcta. Eso sí está bien, pero a veces se encerraba la fe solamente en un grupo de cosas que se hacen o no se hacen, ¿sí? Y entonces ese encuadramiento del concepto de la fe generó como una visión mecánica de las Escrituras. ¿Qué provocó eso? Provocó que muchas personas dijeran que lo importante era tener un cuadro bien ordenadito de lo que significa la fe y la conducta, prescindiendo de los aspectos emocionales. Entonces, si bien es cierto, estamos de acuerdo con que la fe es algo ordenado, con que la fe obviamente es algo que está en las Escrituras muy bien estructurado, eso no significa que las emociones estén ausentes de quienes somos.
hemos sido hechos por el Señor, ¿cierto?, en términos plenos, y el escolasticismo de alguna forma se enfocó en un área, pero prescindió de otra. Ha sido una manera de entender la obra del Espíritu. El racionalismo como movimiento filosófico que también influyó en la teología. Solo se debe creer aquello que puede ser establecido mediante una prueba racional. Eso es muy propio del mundo científico, ¿cierto? Entonces, con eso se comenzó a cuestionar, en cierto sentido, la obra del Espíritu, porque el concepto de Dios se volvió general. Hay muchas cosas que no se pueden probar por un método científico. Sin embargo, el hecho de que no se pueda probar por un método científico no significa que Dios no esté presente. Dios es real más allá de nuestros medios de prueba. Aun cuando entendemos, nosotros no tenemos ningún conflicto con la ciencia porque entendemos que en la medida que el ser humano avanza en el conocimiento y profundiza en él, simplemente se encuentra con la verdad de Dios. Como decía un teólogo, toda verdad es verdad de Dios. Y en la medida que el ser humano profundiza en conocer, simplemente va conociendo los mecanismos y las formas con las que Dios ha actuado a través de la historia. Así que no tenemos nosotros un rechazo a la ciencia, muy por el contrario, nos sentimos muy acompañados en todo este proceso. Pero el racionalismo enfatizó solamente eso y animó a creer y a confiar solamente en aquello que se puede probar bajo un método científico. ¿Y cómo lo haces cuando estás delante de un acto milagroso, por ejemplo? ¿Cómo haces eso? Algunos desde perspectiva racionalista entendieron que había que estudiar, por ejemplo, la Biblia desde la perspectiva del método histórico crítico. No digo que en sí sea negativo, pero algunas personas comenzaron a estudiar al Jesús histórico. Entonces decían que para poder entenderlo había que sacar todos los milagros, todas aquellas cosas que no se podían probar. ¿Y qué hacemos si le sacamos los milagros a los evangelios? ¿Podemos entender todo el mensaje? ¿Podemos comprender el poder de Dios? Sería imposible, ¿cierto? Para nosotros es un todo y no hay una incoherencia entre lo racional y los actos milagrosos de Dios. Por supuesto, esa es una racionalidad superior, la de Dios, que está por sobre la humana. Así es que bajo el racionalismo se llegó como a un concepto muy general, un concepto medio ambiguo de Dios, y se perdió esta idea de un Dios relacional. ¿Bien? El tercero fue el romanticismo como movimiento filosófico, no estén pensando nada más. ¿Bien? Schleiermacher, ¿cierto?, un gran filósofo, él decía, no es el conjunto de creencias ni el énfasis en la conducta, sino el sentimiento de dependencia absoluta. Él se fue hacia el otro lado. ¿Ven? Él decía, no hay que fijarse tanto en la conducta o tanto en la estructura o en el cuadro de creencias. Más bien el sentimiento de dependencia y puso todo en el marco del sentimiento. Y ahí tenemos el lado opuesto del escolasticismo. ¿Se dan cuenta? Uno muy racional y otro muy emocional. Y los seres humanos son muy buenos a veces con este movimiento pendular que vamos de un lado a otro. ¿Bien? Obviamente también generó ciertas limitaciones. El panteísmo, muy presente, sobre todo en los movimientos orientales y muy presente en las últimas décadas acá en nuestro país también. Fuerza o energía espiritual impersonal presente en todo lo creado. Dios está presente en todas las cosas. Si alguno no lo relaciona con un concepto, quisiera decirle una frase de una película, usa la fuerza, Luke. ¿Sí? ¿Ahí la entendieron? ¿Sí? Ya, ok. Sí, hay algunos fanáticos aquí de Star Wars, ¿cierto? Claro, hay varios fanáticos acá. Sí, pues, entonces cuando hablamos del Espíritu Santo, no estamos hablando meramente de una fuerza que se usa, ni una fuerza que está presente en los elementos. Eso es un concepto de la nueva era, es un concepto oriental, ¿cierto?, que se ha enquistado mucho en la cultura occidental. Así que no es esa fuerza impersonal. Por otro lado, también el movimiento pentecostal, sobre todo desde 1901 y sobre todo desde 1906, con el ministerio en la calle Azusa, en Los Ángeles, a partir del pastor Seymour, donde se elaboran, ¿cierto?, una serie de denominaciones, o surgen una serie de denominaciones. Tenemos allí un énfasis más bien en la experiencia personal y en el don de lenguas como prueba excluyente. O sea, la prueba de que el Espíritu Santo estaba en tu vida era exclusivamente el don de lengua, ¿cierto? Y si no lo tenías, no habías tenido una experiencia con el Espíritu. Obviamente no compartimos en esencia eso porque no es lo que la Biblia dice, pero entendemos que provocó una gran influencia y muchas personas entendieron la relación con el Espíritu Santo a partir de ese tipo de conceptos. ¿Ven? Entonces, cada uno de ellos, cada uno de estos conceptos a través de la historia, te presenta una forma de entender la obra del Espíritu. Cada una de ellas tiene un grado de reduccionismo y por lo tanto tenemos que entenderla. Son influencias históricas. Sin embargo, la palabra de Dios habla acerca del Espíritu. Dice cosas acerca del Espíritu. Dice, por ejemplo, en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces te muestra que el Espíritu Santo está presente de una manera profunda, ¿cierto? Real. Es más, se le considera aquel que inspira como el que exhala en la palabra de Dios en la vida de aquellos que lo escribieron. Entonces está detrás de la autoría, básicamente, de las Escrituras. ¿Bien? Quienes hablaron en nombre de Dios lo hicieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. También Jesucristo dijo, pensando en esta verdad que es inspirada por el Espíritu Santo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Así es que no es solamente aquel que inspira la Escritura, sino que también aquel que nos ayuda a comprenderla, a interpretarla adecuadamente. ¿Ven? La Biblia sí habla cosas muy concretas respecto del Espíritu, y cada uno de estos elementos que se mencionan son también elementos profundamente racionales. ¿Ven? La hermenéutica, la capacidad de interpretar, depende de la obra del Espíritu Santo. Usted podrá tener excelentes estrategias hermenéuticas, podrá ser un erudito en hermenéutica 1, 2, 3, 4 y hermenéutica avanzada y hermenéutica filosófica, que es lo que se estudia en los seminarios, ¿cierto? Pero si el Espíritu Santo no está con usted y no le guía a entender toda la verdad, entonces difícilmente va a entender la profundidad de lo que Dios quiere decirle, porque finalmente es la palabra de Dios, ¿sí? Bien, o ignoráis la presencia del Espíritu Santo, o ignoráis, dice Pablo a los Corintios, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. El Espíritu Santo habitando de manera íntima en la vida del creyente. Pero yo os digo la verdad, dice, os conviene que yo me vaya, dice Jesús, porque si no me fuera el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Miren, la obra del Espíritu Santo, ¿cierto?, en aquel que lo conoce y en aquel, por supuesto, que necesita comprender toda verdad de Dios. Y nosotros, dice Pablo, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Me encanta ese pasaje, porque no nos deja en la ignorancia. Dios quiere que entendamos lo que Él nos ha dado. Dios quiere que entendamos lo que Él nos ha concedido y nos ha dado el Espíritu Santo efectivamente para eso, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Miren Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Miren la obra del Espíritu Santo, intercediendo por nosotros, ¿ven? Obrando en nuestra vida y, por supuesto, ayudándonos en nuestra debilidad. La palabra del Señor usa muchas expresiones, consolador, el que intercede, ¿cierto?, por nosotros. Y también usa una que me gusta mucho, que es la garantía, las arras o el sello. ¿Sí? Hermoso. Dice ahí en Efesios, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué significa eso? El Espíritu Santo es el sello de Dios sobre su pueblo, su derecho sobre nosotros como su propiedad. El regalo del Espíritu a los creyentes es el depósito inicial de nuestra herencia celestial que Cristo prometió y aseguró para nosotros en la cruz. Es el depósito inicial y por lo tanto es el depósito que asegura la herencia. Nuestra vida está segura en Cristo, nuestra salvación es segura porque el Espíritu Santo está en nosotros, siendo la garantía de la obra de Dios en nuestra vida. ¿Bien? Garantía, las arras, el sello, el Espíritu Santo. Entonces, la teología usa una expresión para que no nos perdamos con lo que dije al principio, cuando habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habla de tres que son uno, dice la Escritura, ¿cierto? Y usa el concepto de Trinidad. Bueno, la RAE, el diccionario dice así,
cuando habla de consustancial, algo propio de la naturaleza de alguien o algo que es inherente a ella. La teología toma esa definición y la enriquece con este concepto. Entonces significa que el Espíritu Santo y el Hijo son de la misma y única sustancia concreta que el Padre, y por lo tanto son de una naturaleza indivisible. Hablamos de Dios el Padre, hablamos de Dios el Hijo y hablamos de Dios el Espíritu Santo. Tres que son uno. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo hasta allí? Excelente, muy bien. Entonces, con ese concepto de la obra del Espíritu Santo, uno puede mirar el pasaje con un poquito más de detenimiento. El grupo de ministros, profetas y maestros que estaba en la iglesia de Antioquía era un grupo muy significativo. Porque lo que está diciendo es que ese grupo ha sido formado por la obra del Espíritu Santo. Todo lo que vimos antes ha sido hecho en este grupo de personas. Esta iglesia existe, la iglesia de Antioquía, el primer lugar en la historia donde se le llama cristiano a los cristianos, ¿sí? El primer lugar en la historia donde son definidos así, donde la gente los reconoce como cristianos porque veían ellos las marcas de Cristo, ¿sí? Esta iglesia, una iglesia naciente, tenía algunas características muy particulares. Era una iglesia donde oraba el poder del Espíritu Santo, pero el poder del Espíritu Santo se notaba en cosas muy concretas. Bien, lo primero es que el grupo que es parte de esta iglesia, los maestros, profetas, los que enseñan la palabra, los ministros, los que sirven al Señor, es un grupo pero muy, muy particular. ¿Sí? Dice ahí que el primero era Bernabé. ¿Sí? Y Bernabé era una persona que realmente había acumulado en su propia experiencia de vida detalles muy significativos. La Escritura nos cuenta que él era un levita, una persona que tenía una formación judía, pero sin embargo al conocer a Cristo le entrega su vida al Señor. Ahora ese cambio profundo hizo que él incluso en un momento determinado, cuando vio que la iglesia estaba en necesidad, tomara una propiedad que estaba a su nombre, ¿cierto? Y la pusiera a la venta, la vendió y trajo todo lo que había recaudado para beneficio de los hermanos que estaban en necesidad. Esa persona es Bernabé. Es más, se nos muestra como la persona tal vez más sensible a la obra del Espíritu Santo, reconociendo y siendo capaz de discernir la obra del Espíritu Santo en personas complicadas. Nos cuenta la historia que Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, ¿cierto?, necesitaba ser incorporado a la iglesia y nadie quería acercarse a él. Obviamente porque era muy sospechosa su actitud, ¿cierto? Entonces, Bernabé, dice la Escritura, se acerca a él. Bernabé lo va a buscar. Bernabé tiene la valentía de enfrentar al perseguidor de la iglesia y tiene la capacidad espiritual de discernir que él es una persona que realmente ha conocido al Señor, que realmente le ha entregado su vida al Señor. Es él el que lo toma y lo trae y lo inserta en la iglesia y le pide al resto de los apóstoles y discípulos que lo reciban adecuadamente. ¿Ven? Entonces ese es Bernabé, una persona generosa, pero una persona que tenía una raíz lleno de tradiciones. Una persona que abandona la tradición, que abandona la confianza en el cumplimiento de la ley, ¿cierto? Y termina entonces entregándole su vida a Cristo. Bernabé, una persona con este perfil. Después tienen a Simón el Níger. Negro significa la expresión. Sabemos que es una persona probablemente del norte de África. Esa es la expresión con respecto a él. No hay muchos más antecedentes. Algunos piensan que es Simón el que le cargó la cruz a Cristo. ¿Ven? Piensan que es él. Justamente estaba en esta iglesia. Una persona de otra cultura. Tenemos a Lucio de Cirene, otra persona del norte de África. Una zona también muy cosmopolita, ¿cierto? ¿Cómo llegó a conocer al Señor? La palabra del Señor nos dice, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 2, que cuando se produce esta expansión del Evangelio y comienzan a hablar las personas en otros idiomas, ¿cierto? Los apóstoles en otros idiomas, algunos de los que estaban allí eran personas del norte de África, de las regiones más allá de Cirene, dice el texto bíblico. Así que muy probablemente él era una de esas personas que conoció al Señor en ese instante. ¿Ven? Uno del grupo que estaba allí reunido, Bernabé, Simón, Lucio, personas de diferentes culturas. Pero cuando llegamos a Manaén, dice el texto que fue criado junto a Herodes el tetrarca. Herodes Antipas también aparece en algunas traducciones como la NTV. ¿Ustedes saben quién era él? ¿Se acuerda del hombre que le cortó la cabeza a Juan el Bautista? Él es Herodes el tetrarca. Y cuando hablamos de Manaén, estamos hablando
de la persona que se crió con Herodes. Ustedes comprenderán que también lo más probable es que haya sido un opositor al cristianismo. Una persona criada con Herodes, amigo de Herodes, que en el fondo llega entonces a conocer a Cristo y su vida es absolutamente transformada, al punto que el amigo de un asesino, de un gran hombre como Juan el Bautista, termina siendo profeta, maestro y ministro del Señor en una iglesia. ¿Cómo es posible que pase eso? Entonces la Escritura está diciendo la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona, transformadora. Y el último que nos queda, Saulo de Tarso. ¿Qué le parece? O sea, si faltaba uno, Saulo de Tarso, ex perseguidor de la iglesia, el hombre que creía que estaba sirviendo a Dios mientras perseguía a la iglesia, el hombre que creía que hacía la voluntad de Dios persiguiendo a la iglesia, que sabemos que participó en la muerte del primer mártir de la iglesia. Ahí estaba Pablo cuando murió Esteban, el primer mártir de la iglesia. ¿Sí? Sabemos que metió en la cárcel a muchos hombres y mujeres que servían al Señor. Este hombre que levantó la sospecha, este hombre que era odiado, este hombre que era resistido, este hombre que no quería ser atendido por nadie, Dios le dice a Ananías, el profeta, que vaya a hablarle a Saulo de Tarso, y Ananías lo pone en duda. ¿Estarás bien, Señor? ¿Será que hay que hablarle a esta persona? ¿Tú sabes quién es? Obviamente Dios sabe quién es, ¿no? Pero ¿sabes quién es Él? Él ha perseguido a tus santos. Y me estás diciendo que esta persona es la que ahora tú quieres que te sirva. Y el Señor le dice, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi evangelio. Y entonces comienza a darte cuenta que el Señor hace cosas que son totalmente fuera de la lógica. Esto no es común. ¿Qué puede hacer entonces que el corazón de estas personas, con sus orígenes, con sus realidades, pueda ser transformado para que sirvan al Señor con integridad? Pero sobre todo, ¿qué puede hacer que personas tan distintas, tan diferentes, logren ponerse de acuerdo? Caminar juntos, servir juntos, vivir juntos, amar juntos al mismo Señor. Esta es la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. La obra del Espíritu Santo, la obra transformadora. 5 joyitas, decía un amigo, cada vez que miraba esto. Si nosotros quisiésemos ponerle nombres de acá a este listado, ¿podríamos poner algunos aquí o no? ¿Sí? ¿Hay alguna sugerencia? ¿Sí? Yo tengo algunas, ¿ah? Podríamos poner, no sé, a Jaime, ¿te parece, Jaime? ¿Sí? Jaime, bien. Sergio, ¿dónde está Sergio? ¿Ahí Sergio? Se está escondiendo, Sergio estaba así, sabía que lo iba a mencionar. Pero también cada uno de nosotros. ¿No les parece que cada uno de nosotros está representado en ese listado? Cada uno de nosotros que no conocíamos al Señor, o que lo negábamos, o que lo rechazábamos, o que conscientemente, ¿cierto?, rechazamos sus caminos, y Él entonces llegó a nuestra vida. Y Él comenzó a obrar en nosotros. Y el Espíritu Santo comenzó a hacer su obra. ¿Ven? Aquí está un grupo de profetas y maestros que en otro escenario no tienen ninguna oportunidad de servir al Señor y han sido llamados por Él. Esta es otra versión, dice así. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipa, y Saulo. Y aquí está, miren. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban. Esa frase te habla de una transformación total. Esas personas que acabamos de describir están juntas, están de acuerdo, están adorando al Señor y están ayunando. Están buscando al Señor. En ese contexto, personas transformadas por el poder de Dios, personas llamadas a los caminos del Señor por su gracia y misericordia, personas que están respondiendo al amor de Dios, con adoración, con ayuno, con oración, con todo lo que significa. Entonces, en ese contexto dice, el Espíritu Santo dijo. ¿Cómo sucedió eso? No lo sabemos. Probablemente fue a través de alguna de las personas, ¿cierto?, que estaba allí. Ellos entendieron, a través del discernimiento espiritual, que se refería entonces a la voz de Dios hablando por medio de algún hermano, de alguno de ellos. Y el Espíritu Santo dijo,
designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, me encanta eso. ¿Saben por qué? Porque significa que ellos, para poder comprobar si era la voz del Espíritu y no los criterios de ellos, una vez que escucharon la decisión, volvieron a ayunar y volvieron a orar. ¿Ven? Les impusieron las manos, costumbre, ¿cierto?, de la iglesia primitiva, y los enviaron. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Esa expresión es muy linda, fueron enviados por Él. Es tanta la humildad de estas personas al entender que es la obra de Dios en su vida que ninguno de ellos es capaz de decir, nosotros como iglesia de Antioquía los enviamos. Nosotros como grupo selecto decidimos y los enviamos. No, no pueden decir eso porque saben que no fue finalmente una idea de ellos. Fue la obra del Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo a diferentes lugares. Y aquí sale entonces Pablo en este primer viaje misionero junto a Bernabé, el hombre que lo ayudó a llegar, ¿cierto?, al seno ahí de los apóstoles. Y llegan a varios lugares, pero me detengo en uno, Pafos, Chipre, que sigue existiendo con sus ruinas hasta el día de hoy. Un lugar muy conocido donde se realizaba el culto a Venus o Afrodita, que también venía de un culto mucho más antiguo, con Ishtar en Babilonia. Bien, 3000 años antes de Cristo ya ese culto existía. Y también Astarte con los fenicios en tierra de Canaán, que luego derivó en el culto a Venus o Afrodita, depende si lo llamas de la perspectiva romana o griega. Bien, ahí está, culto al amor en términos humanos, ¿cierto?, asociado a la fertilidad, al sexo y la lascivia. ¿Sí? Atanasio, historiador, denominaba a esta religión como la deificación de la lujuria. Le decía el culto que se desarrollaba ahí en Pafos. Ni los hombres ni las mujeres podían recurrir al santuario de Venus sin estar contaminados de su mente y ser depravados de carácter, decía el historiador Atanasio, refiriéndose al culto que se desarrollaba ahí en Pafos. Y a ese lugar llega el apóstol Pablo con Bernabé, llevados por el Espíritu Santo, enviados por el Espíritu Santo. Quiero que noten la guía del Espíritu Santo en todo lo que hemos visto. ¿Ven? ¿Por qué los lleva allí? Y entonces hay algo que ellos no saben. Hay una persona que no conocen. Hay una situación que ellos no conocían, pero que el Espíritu Santo sí conoce. Y el Espíritu Santo quiere llegar al corazón de una persona, Sergio Paulo, procónsul. Y tenemos entonces una lucha espiritual que se desarrolla en esa escena. Ahí están los protagonistas, Elimás, Sergio Paulo y Bernabé y Pablo. Pero también tenemos otro protagonista que no se ve, pero que está. Por un lado está el enemigo, claramente está demostrado en el pasaje, y por otro lado está el Espíritu Santo. Miren, después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío. Así dice en la otra versión. Bien, cuando dice mago se refiere a eso, un hechicero. Y eso es una contradicción. Porque obviamente el mensaje del Antiguo Testamento condenaba la hechicería. Como la condenaba, estamos delante de una persona que se dice judía pero no lo es. ¿Bien? Obviamente también es parte de su mentira, es una falsedad. Entonces, claro, tal vez asume la perspectiva judía como un tipo de religión para contactarse con el resto de las personas, tal vez tenía esa raíz, pero claramente es una persona que no respeta ni siquiera el texto del Antiguo Testamento. Obviamente es así. Entonces, es un hechicero judío, es un falso profeta llamado Bar Jesús. El tal se había apegado al gobernador, Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fuesen a verlo, porque querían oír la palabra de Dios. Pero Elimás, el hechicero, esto es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Miren lo que está en rojo. Ahí está el protagonista central en este momento, Sergio Paulo, el hombre que no sabe, pero Dios lo quiere alcanzar. El hombre que no sabe, pero que el Espíritu del Señor quiere alcanzar. Ahí está, Sergio Paulo, hombre inteligente, dice el texto. ¿Sí? Muy capaz. Él invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo. Tomó esta iniciativa. ¿Por qué? Porque quería oír la palabra de Dios.
algo lo inquietó. ¿Quién creen que lo inquietó? Obviamente el texto no te dice literalmente, pero todo el marco y todo lo que sabemos de la obra del Espíritu coincide entonces con la actitud que él tiene. Lo que está haciendo el Espíritu Santo es motivar el corazón de Sergio Paulo, ¿cierto?, para que busque a Dios, para que tenga necesidad de escuchar la palabra de Dios. Y eso nos sigue pasando a todos nosotros el día de hoy. Si usted cree que de la nada surgió el deseo de estar en una reunión, de la nada surgió el deseo, ¿cierto?, de querer escuchar la palabra, de la nada surgió el deseo de querer entender el mensaje del Evangelio de alguna forma. No, eso no es así. Es porque el Espíritu de Dios está orando en usted. Es por eso. Es porque el Señor está interesado en su vida. Es porque el Señor está interesado en su transformación. Es porque el Señor quiere llegar a la profundidad de sus pensamientos. Es porque el Señor quiere que lo conozca. Por eso es. Y entonces, este hombre, ahí está, hombre inteligente, nadie lo niega, y es muy bueno que lo diga, inteligente, procónsul, pero no tiene toda la respuesta. Hay cosas que están provocándole un vacío en su corazón. Así es que pide que lo vayan a ver. Qué maravilloso eso. Motivado por el Espíritu Santo. Quiere escuchar la palabra de Dios, motivado por el Espíritu Santo. Y ahí está la otra en rojo. Y ahí está este hechicero judío, un falso profeta, Bar Jesús, que significa hijo de Jesús. Muy probablemente fue un nombre que él mismo se asignó para poder engañar. Entonces, todas las frases son una contradicción. Hechicero judío, falso profeta, Bar Jesús. Este hombre es un mentiroso, pero por todos lados. Por donde se lo mire es un mentiroso. Pero muchas veces la gente se rodea de personas que le dicen lo que quieren escuchar, ¿cierto? Muchas veces la gente se rodea de personas que le dan un mensaje que es atractivo a los oídos. Claro que sí. Y ahí está. Acepta la presencia de este hombre, tal vez queriendo buscar de Dios, y este hombre algo le dice medias verdades, medias mentiras, como la gente que manipula hace regularmente. Ahí está. ¿Cierto? Miren lo que dice el versículo 7. Él se había apegado al gobernador. Y esto te demuestra cómo el mal intenta apresar la vida de una persona. Está acechando, ¿ven? Como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Ven? Apegado ahí al gobernador. Abajo dice en rojo, se entrometió. Trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Miren, trataba de impedir que el gobernador creyera. Ese es el objetivo. ¿No es acaso la obra del enemigo esa? Que intenta atrapar a una persona y no quiere que salga de allí. ¿Cuánto cuidado hay que tener también justamente con eso? El Evangelio y la palabra del Señor tiene que ser enseñada y comunicada en plenitud. Y ojalá que nunca ninguno de nosotros sea una piedra de tropiezo en ese sentido. Porque el Señor hace lo que tiene que hacer. ¿Ven? No hay que impedir nunca que el mensaje en plenitud llegue al corazón de alguien. Nunca. De ninguna forma. Y a veces uno de manera sutil puede equivocarse en esas cosas. No hay que impedir. Hay que dejar que el mensaje del Evangelio haga lo que tenga que hacer. Yo no soy el que regula el mensaje del Señor. No soy el que tiene el poder para controlar el mensaje del Señor. No soy el que tiene el poder para quitarle o agregarle al mensaje del Señor. Dejen que el mensaje del Señor le llegue a las personas. Y el Señor está mostrando acá que eso es lo que Él quiere. Y este hombre se entrometió. Trataba de persuadir. Quería impedir. ¿Ven? Saulo, también conocido como Pablo, y lo dice con todas sus letras, porque está diciendo que un hombre pecador que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo se transforma en el gran vocero del Señor y en aquel que, habiendo sido sacado de las tinieblas, ahora es capaz de enfrentar el mal, guiado y sostenido por el poder del Espíritu Santo. Y para demostrar que esta no es una cuestión humana, para demostrar que no tiene que ver con el amplio conocimiento y la preparación que él sí tenía en términos humanos, el texto dice claramente que no es por su capacidad humana. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Y esta es una confrontación impresionante. Y miró al hechicero a los ojos. ¿Se imaginan ese momento? ¿Sí? Cuando
Pablo lo mira a los ojos y ese hombre queda al descubierto porque lo que guía a esa persona es el poder del enemigo. Y entonces aquí está él. ¿Qué puede decir Pablo? ¿Es lo que soy? ¿Es lo que he hecho? ¿Son mis capacidades? Nada, queridos hermanos. Aquí estoy en el poder del Espíritu Santo. Aquí estoy lleno del Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Y luego le dice, mirándolo a los ojos, tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude, enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Qué terrible es eso. Qué terrible cuando alguien distorsiona los caminos del Señor. Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. Al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. ¿Saben que eso es muy simbólico? Porque si ustedes recuerdan, cuando el apóstol Pablo conoció al Señor, él también quedó ciego. ¿Recuerdan eso? Sí, él quedó ciego y necesitó que alguien lo guiara. ¿Cuál es la diferencia de la historia? Porque es exactamente lo mismo. Lo que parece un castigo terrible también es una oportunidad. ¿Se dan cuenta? El Señor está castigando y al mismo tiempo está siendo misericordioso. No le está quitando la vida, lo está dejando ciego. ¿Por qué le está quitando la vista? Para que aprenda a ver las consecuencias, ¿cierto?, de lo que él mismo estaba practicando en los demás. Él estaba encegueciendo al procónsul. Y entonces Dios le dijo, prueba la ceguera. Prueba lo que significa andar en tinieblas. Prueba lo que significa andar en oscuridad. El apóstol Pablo pasó por lo mismo. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Le entregó su vida al Señor. Se humilló delante del Señor. Le pidió perdón al Señor. Escuchó la voz de Dios y su vida fue transformada. De Elimas no sabemos qué pasó. El texto no dice. No nos dice si fue un hombre que finalmente se arrepintió o no. Probablemente si lo hubiese hecho, el texto lo diría. Pero no lo dice. Porque hay gente que aún en el castigo es tosuda, es necia. Y se resiste a la obra del Señor. ¿Bien? Entonces el Señor marca una diferencia. Ahí está. ¿Consecuencia? La conversión de Sergio Paulo. Hay textos bíblicos que usan exactamente el concepto se convirtió, dice. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Quiere decir que se arrepintió y entonces entendió el mensaje del Evangelio y le entregó su vida al Señor. ¿Ven la obra del Espíritu Santo en todo? La guía del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. La guía del Espíritu Santo en la misión. El texto dice, el Espíritu Santo les habló, el Espíritu Santo los apartó, el Espíritu Santo los llamó, el Espíritu Santo los envió, el Espíritu Santo les dio discernimiento espiritual, el Espíritu Santo les dio valor para confrontar los enemigos humanos y espirituales, el Espíritu Santo les dio la victoria, el Espíritu Santo llevó el Evangelio al corazón de Sergio Paulo, el Espíritu Santo le dio convicción de pecado, justicia y juicio, el Espíritu Santo lo llevó al arrepentimiento y a la conversión. El Espíritu Santo lo hizo todo para honra y gloria de Dios. Y para bendición de alguien que sin conocer al Señor, por supuesto, estaba en camino de condenación. El Espíritu de Dios está con nosotros, queridos hermanos. El Espíritu del Señor está en la vida de los que creen. El Espíritu del Señor está en la vida de su iglesia, dándonos poder, dándonos la victoria, ayudando a que nuestras vidas sean transformadas. La presencia del Señor es profunda e inagotable en medio nuestro. Tomo de nuevo este pasaje que hemos visto en otras ocasiones. El Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Su Espíritu Santo está en medio de la vida de su iglesia. Caminemos con poder, con humildad, sustentados en la gracia del Señor y que la guía del Espíritu Santo siempre esté con nosotros. Amén. Vamos a orar delante de la presencia del Señor.